Buenas noches, bienvenidos a otro capítulo más aquí en Escena del Crimen. Hoy vamos a contar una historia reciente, no vamos a ir muy atrás, para vivir una experiencia, una de las peores quizás en la historia delictual, de aquellas que tienen y mucho de fondo, mucho en cuanto a las aristas, la forma de analizar, de ver, de estudiar, de entender y sorprendernos por sobre todas las cosas con el actuar del ser humano en relación a su percepción sobre las cosas y cómo es que, si lo describimos como si fuera un automóvil, de 0 a 100 en tan pocos segundos. Y recordemos el caso del operador de radio, un hombre que todos tenían o describían antes de este suceso, ocurrido hace muy poco, como una persona sociable, una persona amigable, un hombre de muchos sentimientos, que atraía muchos sentimientos positivos, una persona que se ganaba el cariño de muchos en poco tiempo. Ulises Núñez pasó de ser un operador amigable, un operador de radio amigable, a ser un asesino cruel. Y esta es su historia, la historia también de esta joven que fue asesinada de la manera más brutal que se conoce en estos últimos tiempos. Vamos a directamente conocer de quién se trata, el perfil de la víctima y el victimario en esta ocasión. Y recordemos su ficha técnica, ya que este caso es también de historia reciente en Unicanal, pero tiene un apartado reciente en cuanto a lo judicial. Natalia Lorena Silveira Alonso fue la víctima de este hombre de tan solo 22 años, estudiante ella de la ciudad de Fernando de la Mora, estudiante de Derecho, y recordando que la decisión, la peor que había tomado Ulises, llevó a esta joven a ser asesinada de un balazo y su cuerpo incinerado en la zona de Central. El autor, ya condenado a estas alturas, es Ulises Eliseo Núñez Cabrera, un hombre de 28 años en aquel momento, operador de radio de Capital, domiciliado en Capital. Él confesó el crimen a una compañera, a una amiga, compañera, colega, el tiempo después de que había cometido el asesinato. Y esto nos lleva a la crónica, a cómo comienza esta historia. Esto nos remonta al año 2018, en abril, la primera semana de abril. Nadie sabía mucho de Ulises, como hay veces la profesión en este sentido es ingrata, solo se conoce a aquellos que están detrás del micrófono, pero sí los que compartían con él lo describían como un hombre, les decía, bastante sociable y amigable. Hasta que ocurrió esto, 11 de abril del año 2018. ¿Qué pasó? Las sirenas de los carros de bomberos sonaron como campanadas a medianoche, posterior a la explosión que iluminó la noche sanlorenzana. Era mitad de semana, miércoles 11 de abril del año 2018, cuando las llamas devoraron algo más que los cierros de un automóvil, aunque todavía ellos no lo sabían. La llamada a la comisaría primera de la ciudad de San Lorenzo alertó también a los patrulleros, hasta las calles Yugoslavia y 1 de Mayo del barrio San José de la ciudad de San Lorenzo. Los voluntarios llegaban desde diversas compañías para luchar contra el fuego que ya había consumido gran parte del automóvil. Ya nada pudieron hacer para salvarlo. Realizamos unas maniobras para extinguir el fuego con extinguidores, ¿verdad? Propiamente. Como no conseguimos y cada vez se avivaba más la llama, entonces empezamos a abrir las puertas, ¿verdad? Para poder trabajar mejor. En ese momento, cuando abrimos la puerta trasera, ¿verdad? Divisamos un bulto que nos llamó la atención. Entonces directamente alertamos al sistema de la Policía Nacional y dejamos de realizar procedimientos para no mover, a ver la sospecha de que pudo haber sido un cuerpo, ¿verdad? Pero fue recién cuando se apagaron las llamas que encontraron el verdadero motivo de aquel siniestro. En la parte trasera del automóvil había un cuerpo. Era una mujer joven, determinó el forense, por el tamaño de los huesos. También ratificaron esto los agentes de criminalística que habían revisado el lugar aquella noche, pero su identidad aún no lo sabían. El vehículo estaba registrado a nombre de Natalia Lorena Silveira Alonso. Era el dato que manejaba la policía y acabaría por confirmar a quién pertenece el cuerpo. Mucho hueso quemado,
músculo absolutamente calcinado y obviamente los órganos que nos permitieron estudiarla, el útero, ese tipo de cosas, son los que están protegidos por una coraza ósea, ¿verdad? Son aquellos los que nos permitieron determinar la causa de muerte, el sexo y algunas otras características. Y para llegar a la identidad, ¿los familiares trajeron también algún tipo de material? Sí, se entrevistaron con odontólogos forenses y algunos datos de odontología forense y algunas características particulares. Por ejemplo, te voy a citar algo como un piercing, ¿verdad? Que encontramos en la lengua. Bueno, entonces, ese tipo de cosas son características diferenciales que nos permiten llegar a la identidad. Ella tenía 22 años, estudiaba Derecho y tenía una hija de apenas 2 años, por la que se desvivía, según sus familiares. La tarde salió y no se comunicó más el auto, encontramos irreconocible. ¿Ella dijo dónde iba a ir? No dijo, siempre sale y te dice por acá no voy a salir, por acá no voy a estar. Ella no tenía clase ayer, en Iberoamericana estudia y lo que veo yo como que por ahí ocurrió la cosa, seguramente se fue a cenar por ahí con las amigas y eso digo yo, calculo. Y por ahí a la salida a lo mejor lo que le pasó las cosas. ¿Pero ella tenía algún problema? ¿Te contó de algo? ¿Alguien que no le quería? Nada, nunca me contó. Ya conté todo lo que sé más o menos acá. ¿Tuvo problemas con el novio, con alguna persona? No sé nada, es raro raro es la forma que así se le hizo, que no se merecía esto. Muy buena, no es porque sea mi hija, pero una buena chica que estudiaba, tiene una hija, se dedicaba a su hija, se procuraba que no le falte nada a ella y a mí también. Las imágenes de un circuito cerrado, los testimonios y otras informaciones empezaron a correr. Agentes de investigación de delitos de la zona central iniciaron las tareas investigativas. Todo apuntaba a que se trataba de un nuevo caso de feminicidio, el número 13 hasta ese día en aquel año. El primer nombre que surgió pertenecía a su expareja, Moisés Díaz, padre de su hija. Yo les decía que la muerte de Natalia fue atroz, fue muy traumática, no solo por la forma en que ocurre todo esto, no por la forma en que encontró la muerte con un hombre con quien tenía una relación ocasional, sino por todo lo que sucedió en la previa, cómo fue engañada y posterior desenlace. En Heridas que hablan rescatamos algunas de las puntuaciones que hicieron los forenses o el forense al momento de la autopsia. El cuerpo de Natalia, primeramente para recordar, y esto es anotación de criminalística, se encontró en la parte trasera de un Toyota Vitz, que fue el utilizado en aquel momento para encerrarla dentro del vehículo. Ella tenía un disparo en la cabeza. No fue esto lo que le causó la muerte, según la descripción del forense, sino sí le dejó el estado inconsciente. No pudo valerse por sí misma, evidentemente, por un disparo de esa magnitud. Y según la descripción del forense, del doctor Pablo Lemire, la muerte, y aquí viene lo traumático y evidentemente hacemos la aclaración de la sensibilidad que esto pudiera llevar. En la combustión del vehículo, ya que Ulises va y busca combustible en una estación de servicio, la combustión del vehículo hace que se libere monóxido de carbono, que son gases bastante explosivos o corrosivos, hace que esto la lleve a una muerte lenta por asfixia y de manera, obviamente, la manera más dolorosa, porque uno tiene que imaginarse que todo eso estaba ardiendo. La muerte se diagnostica como edema agudo de pulmón. El médico forense Pablo Lemire, que es el director de la morgue de Asunción, explicó cómo fue la muerte y se habla de que estando aún con vida, ella fue quemada. Quemada viva. En la tráquea de Natalia encontraron espuma, lo que determinó que el deceso se produjo por asfixia. Luego de esto ocurrió la calcinación. Ella fallece por asfixia. El problema con el que nos enfrentamos son dos, ¿verdad? Uno es la identidad, porque ya encontramos un material absolutamente calcinado, carbonizado,
Entonces se tuvo que utilizar métodos de antropología y ontología forense para llegar a la identidad. Y el otro era determinar la causa de muerte, ¿verdad? La parte de las circunstancias sí es muy complicado determinar por el poco material con el que teníamos para trabajar. Pero la causa de muerte es una asfixia, se denota un edema agudo pulmón, lo cual significa que ella fallece primero por asfixia y luego su cuerpo recibe la acción directa de las llamas y llega al estado de calcinación. ¿Cómo se dio la asfixia? La asfixia probablemente se haya dado por aspirar el aire caliente, ¿verdad? Y eso causa lesiones a nivel de tráquea y bronquios, lo cual lleva al edema agudo pulmón. No, es que una persona primero la asfixió con su mano o con alguna cosa. Bueno, obviamente eso es algo que no vamos a poder determinar nosotros si se produjo ese fenómeno o no. También lo que vos acabas de mencionar, una estrangulación o una oclusión de las vías aéreas puede provocar un edema agudo pulmón. Pero ya no tenemos material orgánico como para poder determinar eso. Es decir, no hay un cuello como tal donde podamos estudiar algún trauma o alguna lesión de ese tipo. Posterior a su muerte se dio el calcinamiento. El calor del fuego produjo una explosión a nivel de la cabeza, lo que dificultó saber dónde exactamente recibió el disparo. El líquido que cubre el cerebro hirvió como si fuera una olla a presión, lo que generó que estalle por el fuego y la presión interna. En aquel entonces el comisario Fabio Sanabria, hoy día ya retirado de mucho de la fuerza, digo, en la cuestión activa, era el jefe de homicidios en ese momento de la capital, jefe del departamento de homicidios de Asunción, dependiente siempre de en aquel entonces llamado Departamento de Investigación de Delitos. Él desde un primer momento se involucró en el hecho, ya por orden del entonces comandante, se designa a unos hombres que lleven la investigación y comienza a estudiarse quiénes eran las personas que se involucraban directamente con Natalia. ¿Qué es lo que primeramente descubre la policía? Fíjense. La investigación. Los agentes de la División de Homicidios de Investigación de Delitos se involucraron desde el primer momento en la investigación del caso, a cargo del entonces jefe, el comisario Fabio Sanabria. La escena hacía suponer a los policías que el crimen tuvo al menos dos escenarios, y siguiendo sus pasos descubrieron que el asesino hizo un largo recorrido antes de incendiar el coche. Varias horas de circuito cerrado fueron analizados por los investigadores para seguirle el rastro no solo al automóvil Toyota Pix rojo de Natalia Oliveira, a partir de su llegada al sitio donde fue incinerado. Además del rastro del vehículo, empezaron a seguir los pasos del hombre que llegó, salió y volvió a llegar a la escena. Así supieron que Natalia ingresó a un motel en compañía de un hombre. De allí salieron juntos. También desde ese mismo sitio, el recorrido continuó hasta la habitación número 9 de otro albergue transitorio, donde ingresó el asesino, pero ya solo. Tras la investigación se pudo corroborar que esta persona estuvo anoche en este lugar. Estuvo aproximadamente a las 9 horas, ingresó, estuvo por un lapso de 1 hora. Posteriormente salió con el mismo vehículo que ingresó, con su mismo auto. Entonces, esa verificación estamos realizando in situ ya acá en el local, una de las habitaciones número 9 acá en este motel, porque hay elementos que se encontraron en el lugar, ¿verdad? Que aparentemente todavía no fue ni limpiada, ¿verdad? Entonces, Criminalística está haciendo ya el trabajo técnico, levantando esos elementos que se podía también llevar a esclarecer este hecho. Su identidad todavía era un misterio para los investigadores, pero ya empezaba a hacer eco en algunos círculos donde Natalia se manejaba. Luego de más de 24 horas del hecho y con la difusión de las imágenes de los circuitos cerrados, el criminal fue plenamente identificado: Ulises Eliseo Núñez Cabrera. Él no asistió a su lugar de trabajo esa mañana.
Desde la tarde del martes, nada se sabía de él. Horas más tarde, confesó el crimen en contacto con la radioemisora 970 AM. A una compañera de trabajo le relató los detalles sobre lo ocurrido en las últimas horas de vida de Natalia y los motivos que lo llevaron a sacarle el último suspiro. Tras cometer el escalofriante crimen, Ulises se comunicó con sus familiares y abandonó su vehículo sobre la calle Bartolomé de las Casas en Asunción, a unas 15 cuadras de la terminal de ómnibus de la capital. Caminó hacia la estación y sacó un boleto para ir a la Argentina. La misma mañana del miércoles cruzó la frontera. Tras una revisión al automóvil de Ulises, hallaron una pistola calibre 9 milímetros en la parte de atrás, entre la rueda de auxilio. El arma había sido utilizada para asesinar a Natalia. Tenían 5 cartuchos en el cargador y 1 en la recámara, como para ser disparada. Hoy estamos recordando el caso de Natalia, una joven de 22 años asesinada de una forma cruel por un entonces operador de radio, Ulises Núñez. En aquel entonces, allá por abril, la primera semana, Ulises mantenía algunas relaciones esporádicas, íntimas con esta joven. Se citó con ella bajo engaño y posterior a ello la mató, la asesinó de un balazo, quemó su cuerpo estando dentro del vehículo. El forense determinó que esto había ocurrido aún estando ella viva o con signos vitales y posterior a esto escapó. Ulises tomó camino en la Argentina o a Argentina para eludir toda esta situación, pero la policía ya tenía ciertas pistas sobre él. Ocurre algo en medio de todo esto, entre su fuga y la investigación de la policía buscando a un presunto autor. Y esta es una llamada insólita que se da a una radioemisora local. La operadora, o en este caso la locutora en ese momento, una periodista de la radio 970 AM, responde a un llamado de un oyente, como cualquier otro. ¿Quién estaba detrás del teléfono? Escucha. Yo le pillé a ella y yo sabía todo lo que hacía. ¿Y vos le dijiste eso, Uli, en algún momento cuando hablaron por teléfono? ¿Vos le dijiste yo pillé lo que pasaba? No, nunca le dije nada. Porque yo dije, yo a esta la mato, dije. A esta la mato, dije. En realidad, la historia empieza cuando yo contacto con él. Cuando surge la información de que él estaba involucrado en ese crimen. Y dentro de todo fue una reacción de amigos, de no creer que efectivamente era él el involucrado en el hecho, y decido enviarle un mensaje de texto. Y entonces le pregunto qué es lo que estaban diciendo todos sobre él, y él me confirma que efectivamente, en primer lugar, que tenía mucho miedo, y en segundo lugar, que necesitaba hablar con alguien. ¿Todo eso fue al aire ya o no? No, fue previa a la conversación que tuvimos en radio. ¿Y en qué momento sale al aire la llamada? Cuando él me dice que necesitaba hablar con alguien, yo le pregunto dónde estaba y no me quería contar, ¿verdad? Y me dice, no quiero contar, pero sí hice esto que fue muy feo. Y que él quería que su versión sea escuchada por todos. Y entonces yo le pregunto si quería conversarlo al aire y él me dice que sí. Y es así como empieza la entrevista, conversación de amigos a la par, ¿verdad? Porque me venía mintiendo desde hace muchísimo. Ustedes eran novios. ¿Y qué fue exactamente lo que vos descubriste y dijiste? No. Yo descubrí que salía con otros tipos, con miles de tipos. Y yo tenía contactos con ese tipo, ¿entendés? Con esos tipos tenía contacto. Le pregunto cómo ocurrió el hecho y él me dice con detalles cómo fue que aconteció, ¿verdad? De qué manera empezó, en qué momento él explota de nervios y no puede controlar la situación,
O sea, da con lujos de detalles que incluso tira por el piso versiones que ya estaban corriendo del Ministerio Público al respecto, ¿verdad? O sea, él nos cuenta totalmente una historia, si bien no muy diferente a la que ya conocíamos, con muchísimos detalles que no manejábamos. Y hay algo, porque el audio se va a estar escuchando a medida que vaya el programa, ¿hay algo que se te haya quedado en la cabeza después de mucho tiempo? A mí, en realidad, lo que me impactó mucho es la manera en que él relata el momento en que, después de matarla, él seguía con el cuerpo de ella por varias horas más. Inclusive hizo un itinerario, recorrió otros sitios, teniéndole a ella muerta, ¿verdad? Porque se dice que alguien te ayudó, inclusive le detuvieron a una persona también. No, yo hice solo esto. Nadie me ayudó. Yo agarro y le llamo. Cuando ya ella me dice que quería verme, agarro y le llamo para preguntarle a qué hora nos vemos. Y primero me dice, nos vemos a las 5. Bueno, me preparo yo para vernos a las 5, después me envía un mensaje y me dice, nos vemos a las 6. Ah, bueno, le digo. Yo ya estaba en camino para las 6, porque tenía que ir de Asunción a San Lorenzo. Me dice para a las 7. Y yo estoy en un grupo estaba en un grupo de chicos que pagan por chicas, ¿entendés? Y se conocían todos, digamos. No, solamente por grupo. No nos conocíamos los chicos. Los tipos no nos conocíamos. Y agarré en un grupo, y dice que estaba con ella. Y por eso me estaba cambiando la hora. Envían una foto y ella se estaba bañando y estaba en la foto de su barriera. Y ahí yo digo, gran puta. Entonces, pero yo no le dije nada a ella. Yo me fui por lo mío. Pero ella Ya estabas nervioso, digamos, cuando viste vos esa foto. Sí. Ajá. Ya estaba decidido también. Pero sin decirle nada a ella. Salimos y ella me llevó de vuelta hasta mi auto. Yo dejé mi auto en una zona oscura. Justamente porque ya sabía más o menos qué quería hacer. Y Le después, dije a ella que no había estacionamiento, que no había lugar, que por eso dejé ahí el auto. Y que me venga a buscar ahí. Me lleva de vuelta hasta mi auto. ¿y ahí qué pasó, Uli? Le dije que tenía una sorpresa de vuelta para ella. Porque siempre le daba regalos, siempre le daba sorpresas, ¿entendés? Y eso es lo que más rabia me daba. Y ella vino extremadamente sexy, extremadamente producida. Uli, ¿qué pasó Cosa que cuando ella te acercó? cosa que nunca... Nunca se arreglaba tan bien, digamos. Ajá. ¿Qué pasó cuando te acerca a tu auto, Uli? O sea, ¿cómo continúa todo? ¿Cómo llega ese momento? Bueno, después de que yo también ella revisaba constantemente su celular a la ciudad porque se tenía que ver con otro tipo. Cosa que yo ya sabía, nos bañamos todos y ella se empezó a producir de vuelta frente al toilet del motel. Se pintaba, se lavó el pelo, obviamente, ¿verdad? Pero se secó, se hacía planchita, cosa que era raro en ella. Uli, ¿con quién vos hablaste de esto? ¿La policía o sea, lo lograste contactar con alguien ya? Y fue la gota que colmó el vaso y entonces dije, no, yo a esta la reviento. Y que se acabe todo.
Hay entrevistas que son muy difíciles, pero definitivamente en el tiempo en que llevo haciendo esto, esa fue la más complicada. Hay notas para las que uno se prepara y hay otras para las que no, evidentemente. Y esta entrevista en particular provocó incluso reacciones físicas en mí, posterior a la nota, posterior a la confesión que tenía de su parte sobre el hecho, ¿verdad? Vomité, entre otras cosas, ¿verdad? Temblé, o sea, mira que criticaron muchísimo por el nivel de confianza que se sentía durante la conversación. Me criticaron por no ser dura con él, me criticaron por no llamarlo al aire como él dijo, porque él repitió varias veces una palabra X al respecto de cómo se estaba describiendo. Y entonces todo el tiempo yo mencionaba de que no es mi trabajo juzgarlo, no es mi trabajo ponerle un título a eso. En realidad yo solamente lo estaba escuchando, ¿verdad? Le digo que tenía una sorpresa para ella. ¿Vos le disparaste, Uli? Sí. ¿Vos le disparaste en la calle y después la alzaste a su auto? No. Estábamos los dos en su auto. Me voy por Mariscal López hasta Toyotoshi. Entro ahí a la derecha y me voy al motel donde siempre nos veíamos. Porque me dijo que es muy difícil verme en donde siempre nos veíamos. A ver, Uli, vos todo ese recorrido hiciste con el cuerpo de ella en el auto. O sea, vos volviste a entrar a un motel y volviste a salir, digamos. Sí, volví a entrar en el... Sí, porque ella estaba a mi lado y tenía que ponerla. No sé qué hacer. ¿Vos hablaste con tu familia, Uli? ¿Hablaste con tu mamá, por ejemplo? A mamá no le puedo ver. Estaba en contacto con mi hermana. Porque yo le dije, mi auto y le quitaron. Yo intenté por todos los medios y me atajaba. Cada vez que le veía me atajaba y siempre me atajé. Pero esta vez yo no pude. Yo siempre estaba preparado. Desde que me enteré, estaba preparado yo. Me subía con ella con el arma. Yo salí, le acomodé a ella. Empecé a vomitar en el motel. Ella estaba en el auto. Después me bañé y pedí un spray porque estaba temblando. Me maté a una persona, me van a dar, me voy a pudrir en la cárcel, Fabi. Fui nuevamente al auto con la botella de combustible llena y estaba en el centro mismo. No podía hacer nada ahí. Entonces arrancó el auto de vuelta. Ella siempre estaba ahí, atrás, porque yo la acomodé ahí. Ulises era un hombre súper leal, súper bueno, de comentarios muy acertados todo el tiempo. Era de esas personas a las que vas a recurrir si tenés un problema y vas a esperar siempre, digamos, que lo que te diga sea lo que tenés que hacer. Es muy distinto para mí separar esas diferencias entre mi carácter de periodista y mi carácter de amiga de él, pero yo no, realmente hasta el momento en que él mismo confiesa el hecho, yo no podía creer que sea cierto. ¿Y qué pensás de Ulises hoy? Lo que pienso es que Ulises necesitó en su momento una influencia positiva a su lado. En realidad a mí me dolió mucho cuando conversé con otros amigos en común y cuando todos coincidían en que él llevaba mucho tiempo raro, en que él llevaba un mes o 15 días comportándose de una manera distinta en la que todos lo conocíamos. A mí me dolió no compartir con él en ese tiempo, porque es como que te quedas con el sentimiento de quizás pudo haber hecho algo para cambiar esta realidad, para que no ocurra esto que ocurrió. Porque si bien es cierto que él demostraba señales, según lo que cuentan otros amigos, de que estaba o en un cuadro exageradamente depresivo, con un problema mental muy fuerte en ese momento,
yo creo que necesitó efectivamente una influencia positiva cerca, que quizás podía haberlo hecho cambiar de opinión. ¿Alguna vez escuchaste la entrevista que él te hizo, o sea, perdón, que le hiciste a él No. después? ¿Nunca más? No, ¿Y podrías hacerlo o no. Hay evidencias que lo sujetan a Ulises de una manera imposible de controvertir? Quizás una coartada pudiera escucharse de sentido común muy lógica, pero fíjense en todo lo que colectó, o algunas de las cosas principales que colecta la Fiscalía y la Policía para demostrar que Ulises estuvo a la misma hora, prácticamente en el mismo sitio donde fue encontrado el cuerpo de Natalia. Arranquemos por este ticket, donde se demuestra que Ulises estuvo en un segundo motel, teniendo en cuenta que Natalia y Ulises estuvieron en uno primero, tuvieron relaciones aparentemente, y posterior a eso ocurre el crimen. Ulises ingresa a un motel para limpiarse las evidencias, sacarse la sangre, y este es el motel Roxy. Lo que están viendo en pantalla es el ticket de servicio de fecha 10 de abril de 2018. La entrada es a las 21 horas con 19 minutos y 37 segundos. Su salida es poco más de una hora después, 22 horas 29 minutos 41 segundos. Un total de 70 minutos en la habitación número 9 de ese motel. Pagó 55.000 guaraníes por un servicio básico y tomó una gaseosa de 6.000 guaraníes. Ese detalle es fundamental para la policía y fiscalía porque arma la historia o la compone. Lo otro tiene que ver con el arma homicida. Esta se encuentra en el vehículo de Ulises, porque el otro es el de Natalia. Mostramos esta pistola, la de 9 milímetros. Esto se encontró en la parte de atrás, entre la red de auxilio. Tenía 5 cartuchos sin percutir en el cargador del arma y uno en la recámara, lista para usar. Esto después fue fundamental para balística. Y ahora van a ver el mapa. Esto se hace con la trazabilidad de la investigación para posicionar a la víctima y al victimario en el mismo sitio y poder corroborar la hipótesis de quién mató. 19:30 horas es el ingreso de Ulises con Natalia al motel. Salen a las 20:40. Ulises decidió ahí, aparentemente, en ese mismo momento, decidió matar. O sea, su plan se decidió hacerlo, a llevarlo adelante. A las 21 horas, Ulises lleva a Natalia hasta el lugar donde había dejado estacionado su vehículo, un sitio desconocido por la policía, decidiendo que tenía una sorpresa. Le dijo a ella: tengo una sorpresa para vos. En ese instante la mata y empieza a recorrer con el cuerpo. A las 21 horas con 25 minutos entra al segundo motel del ticket que veíamos al principio, vomitó, se bañó, tomó la gaseosa que les decía y luego sale. En el coche, en ese lugar, estaba agonizando Natalia, estaba con el disparo en la cabeza, sale pasando las 22 horas. Entre esa hora, las 22 y las 23, Ulises deja el auto de Natalia entre las calles Yugoslavia y 1 de Mayo, va a buscar su auto, regresa donde estaba el Toyota para buscar el combustible y quema a Natalia estando ella viva dentro del Toyota Beat. El detalle, no menor, Ulises cuando llega al surtidor a comprar el combustible pide 3 litros de combustible, 3 litros de nafta, pero le paga al playero con un par de billetes y unas monedas, no alcanza la suma requerida y queda debiéndole 4.000 guaraníes al playero. ¿Qué le dijo el playero? Deja nomás será. Ese testimonio fue fundamental para confirmar que Ulises efectivamente fue y compró el combustible que después usó para quemar el vehículo. ¿Quién diría que con todas estas evidencias que pintan a un hombre sin escrúpulos, pero a la vez que planificó, que pensó, actuó premeditadamente, tendría este pasado que van a ver ahora? De monaguillo a homicida. De monaguillo a asesino. Proveniente de una familia religiosa y al servicio de los desamparados, Ulises Eliseo Núñez creció viendo cómo su madre ayudaba a la gente
especialmente a mujeres que luchaban contra una vida que llevaba como resultado la vulnerabilidad. Paradójicamente, el amparo que daba era para mujeres maltratadas y víctimas de explotación, a quienes ofrecía cama para dormir y un plato de comida en el hogar de los entusiastas instalado en su casa de Asunción. Más allá del Ulises que el país conoció por su estremecedor audio, donde confesó el brutal crimen de Natalia Silveira, quienes lo conocieron en su adolescencia quedaron consternados al enterarse de la noticia. Sus allegados lo conocían como un chico servicial. Ulises fue monaguillo en la capilla San Ramón, en la ciudad de San Lorenzo, donde su madre conoció la obra caritativa de la mano de un sacerdote italiano. Ella lo trasladó a la capital, donde se encargó por sí misma de dar amparo. Para sus conocidos, Uli, como él insistía que lo llamen, era un excelente joven. Muchos llegaron a creer que se convertiría en sacerdote, pero con el paso del tiempo se alejó de la iglesia. La gente no notó demasiado sus cambios. Recién después del asesinato cayeron en cuenta de sus nuevas andanzas, que lo convirtieron en un criminal. Estaba perdidamente enamorado de Natalia Lorena, y al enterarse que pertenecía a un grupo de escorts, fue un golpe para el duro, aunque después se supo que el criminal llevaba una doble vida que la mayoría de su entorno desconocía. Decidió entregarse. Él siempre decía, y llegaban momentos en que nosotros, por ejemplo, cuando nos encontrábamos por teléfono, él de repente, estando en Buenos Aires, él me decía, Dios mío, comisario, ¿qué fue lo que hice? Con una ira, un enojo hacia él mismo inclusive, que yo trataba de calmar eso, porque en un momento de ira, en un momento de enojo, la vida deja de tener valor y él podía haber hecho cualquier cosa en ese momento. Entonces la situación era tener calma, ¿verdad? Él decía, toda la vida yo repudié la violencia intrafamiliar, yo he visto personas golpeadas, yo he visto en mi familia personas víctimas de maltrato y yo a lo que llegué, ¿verdad? Yo soy un ser despreciable, decía él en algún momento. Pero como te digo, eran momentos de ira, de enojo con él mismo que teníamos que calmar más que cualquier cosa. Al momento que cometió el crimen, trabajaba como operador de radio y tenía muchos conocidos en el mundo del periodismo, como así también dentro de las filas policiales, donde eligió a la entonces jefa de Relaciones Públicas, la comisario Alicia Ledesma, para negociar su entrega, pese a sus anuncios de que acabaría con su propia vida. Dijo estar arrepentido y pidió garantías. Ulises me manifiesta el arrepentimiento del hecho del cual se le está. Estoy arrepentido, comisario. Estoy arrepentido, quiero entregarme, quiero irme a Paraguay y quiero tener las garantías. Solo confío en vos. Yo sé que te fallé porque siempre vos me trataste bien cuando yo te llamaba. Entonces quiero contarte todo esto. Y quiero garantías. Quiero contarte todo esto y quiero garantías. Cuando yo era jefa de Relaciones Públicas, siempre el contacto con los medios de prensa era a través de los operadores. Ellos se encargaban de hacer las llamadas telefónicas para las entrevistas. Cuando Ulises Núñez trabaja en un medio, él siempre hacía las comunicaciones sin importar el horario de quién estaba trabajando en ese momento como periodista. Y yo acababa de terminar un curso con los colombianos sobre negociación en toma de rehenes y me habían llamado de este medio para hacerme una entrevista con respecto a eso. De ahí él quedó con el número de teléfono mío y se comunicaba conmigo de todas formas, ¿verdad? Siempre tenía la responsabilidad de conocer todas las informaciones y los hechos policiales del momento y me encuentro con este hecho y la figura de esta persona corriendo en una de las filmaciones me era conocida, ¿verdad? Me era conocida. Hasta que después me comunico con el entonces comisario principal Fabio Sanabria y me dice él que hay una persona que quiere comunicarse conmigo, que es el supuesto autor del hecho y que para ellos ya estaba totalmente identificado y que me van a llamar de un número de teléfono. Pasado el tiempo yo recibo la llamada telefónica de un número desconocido y me dice, comisario, yo soy Ulises Núñez, seguro sabes lo que pasó, te estoy hablando del teléfono de mi hermana y yo estoy en Buenos Aires. Lo primero que él me pide es que no le reclame, no le observe ni no le rete. Él me dice, no me retes, comisario, por lo que hice.
Y le dije, bueno, ya está, ¿qué es lo que vos querés hacer? Y me dice, ¿qué me recomendás que haga? Y le digo, entregate a la justicia porque no vas a tener paz. Ya se sabe que sos vos, que fuiste vos, estás como supuesto autor y yo te pido que te entregues. Y me dice, bueno, yo quiero entregarme, pero solamente si vos estás, si vos negociás, si vos me cuidás y que todo lo que yo pueda hacer de aquí de donde estoy hasta llegar allá, todo sea cuidando mi integridad. Él tenía mucho miedo, estaba muy desorientado. Por más de que se lo tilda de un criminal y un hecho criminal, lo que hizo era una persona que estaba con mucho temor, que eso no se pierde ante esos hechos. Nosotros hablamos muy detalladamente con él en una videollamada y él me dice, cállate y escúchame. Ella me engañó, ella me mentía, yo le di mi vida, yo me endeudé más de la cuenta, yo vivía por ella, yo hacía cosas que mi cuerpo ya no daba, como era trabajar de más por ganar algo más para darle a ella el gusto. Y era muy difícil mi situación y fue en un momento de ira que yo hice todo esto. Y bueno, y yo tengo miedo porque yo siempre escuché en las noticias policiales todo lo que pasa con una persona que comete un hecho así y lo que le espera. A mí me van a jugar todo mal en la cárcel, era lo que permanentemente me decía. Y cuando él me decía eso, en la cárcel me van a jugar todo mal o cuando yo me caigo preso me van a jugar todo mal, él ya me hablaba de sus ganas de quitarse la vida. Él era consciente del hecho que cometió, pero el temor que sentía de lo que le iba a pasar por lo que hizo. Eso era lo que permanentemente decía. Yo sé que fui una mala persona, yo sé que lastimé y que destruí toda una familia, pero yo también sé lo que me va a pasar a partir de ahora y sé mis consecuencias. Y lo que primero me dijo desde el momento en que él me dijo, me voy a entregar, cuando ya le salió las ganas de quitarse la vida, era yo me voy a pudrir en la cárcel. Eso era algo que permanentemente me decía. Pidió intervención de su hermana. El señor Ulises me pidió que me contacte con la hermana, que con ella íbamos a hablar y íbamos a ponernos de acuerdo en lo que hace al encuentro ya en la aduana. De allí la comunicación fue en forma permanente. Yo le pedía que se alimente, que tome agua, le pregunté si tenía heridas. Él me manifestó que sí, que tenía heridas. También le dije que si compró algún medicamento para ponerse en la herida que tenía. Me contó que tenía heridas en la mano. Me dijo, sí, tengo una pomada que me estoy poniendo. Y después le dije, necesito que me avises cuando te subís en el ómnibus. Sí, porque yo le pedía que se alimente, que tome agua, que se tranquilice. Él en todo momento me dijo que estaba arrepentido de lo que hizo. Y de allí en más me avisa él cuando sube al colectivo. Quedamos otra vez comprometidos en que él me iba a avisar cuando tenía señal de internet, que me iba a avisar en dónde se encontraba. Hasta que hoy quedamos de acuerdo con los investigadores encontrarnos ya en las aduanas y a las 4:20 él llega a Paraguay, ¿verdad? Una vez que ingresó allí, hizo el ingreso a Paraguay y allí se le dio por detenido en el lugar. Le siguieron paso a paso. Y fue una negociación demasiado tensa. ¿Por qué? Porque el autor o el supuesto autor de quien nosotros queríamos estaba lejos. Él estaba en la Argentina y era negociar con él permanentemente. Nosotros hablábamos por teléfono y yo le decía, Uli, porque así le conocíamos todos, Uli, ¿dónde estás? Y él me decía, estoy sobre la avenida Corrientes. ¿Qué está haciendo? Estoy tomando un café. Bueno, sacame una foto y envíame la foto del lugar donde estás, ¿verdad? Conocer más o menos si era ese lugar. Y qué lindo lugar, paseate, tengo hambre. Bueno, me voy a ir a comer ahora, pero no tengo plata. Bueno, yo te recomiendo andate al mercado que está cerca de Retiro, Estación Retiro, ahí vas a comer comida paraguaya a buen precio y anda a comer allí. Y era eso, ¿verdad? Pásame la foto de lo que comes y no hablaba del tema ni la situación, sino que yo le estaba dando esa confianza básica de que él está conmigo seguro y de que podía venir. Hasta que un día, creo que fue el 13, él me dice, no me voy a ir. Y le digo, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar allí? ¿De qué vas a vivir? ¿Vas a pedir un empleo? ¿Nadie te va a contratar? Y me dice, hasta donde pueda, hasta donde mi familia me puede mandar plata y voy a terminar ensuciando la rueda de cualquier vehículo por acá y termina mi vida. Termina mi vida. Ahí alertó más mi situación porque dije, bueno, una persona
que quiere entregarse, tiene miedo, cometió un hecho punible, es considerado un homicida y ahora se va a suicidar. ¿Qué hacemos con toda esa cantidad de situaciones que tenemos? Fue muy difícil, muy tenso fue. Muy tenso fue. Le pidió una selfie a la comisaria. Pasa que nosotros siempre cuando vamos a la radio se hace la fotografía del invitado. Y cuando yo estuve por primera vez en 1 de marzo, él hizo una selfie estando yo como entrevistada. Y hoy me volvió a decir, podemos hacer una selfie como aquella vez que yo te conocí por primera vez, comisario, para tener esa foto, ¿verdad? Entonces se hizo eso ya en el lugar de su detención. En aquel año 2018, en el que ocurre esto, en Escena del Crimen ya habíamos contado esta historia. Y nos quedamos con los puntos suspensivos de todo esto, porque llegamos a la historia, a la crónica de lo que había sucedido y habíamos cerrado con una evaluación del perfil de Ulises. Muchas veces en Escena del Crimen nos preguntamos si existen asesinos patológicos o con trastornos por ciertos traumas, digamos, que se desarrolla a lo largo de la vida. Alma Segovia, nuestra experta en este tipo de análisis, en aquel momento nos contaba quién era para ella Ulises. Licenciada Alma Segovia, la personalidad de Ulises, yo sé que no lo trataste en ningún momento, quizás más adelante, ¿por qué no? Puedas hablar con él, pero de lo que pudiste escuchar, leer, informarte, ¿cómo se puede entender el comportamiento de él ante todas las circunstancias, el contexto social de la mujer, que es supuesto, porque es a lo que él dice, y lo que él describe en ese relato que hace? ¿Cómo se puede entender? Él habla de una relación para él en su cabeza, quizás hubo una relación con ella. Ella era, sentía algún afecto seguramente hacia ella. Y lo que más se puede llegar a notar es que era parte de su propiedad. O sea, él sentía como una posesión hacia ella. Y bueno, a lo mejor creyó que tenían una relación, creyó que ella se podía enamorar de él, y al darse cuenta que la situación no era esa, que era totalmente, según lo que él cuenta, otra cosa, entonces ahí desata esa ira y empieza él a maquinar este hecho, ¿verdad?, ante el cual estamos ahora. Hay aquí mucha ira, como una especie de venganza, ya que no me quisiste, entonces el peor final para vos, ¿verdad? Ahí hablamos nuevamente de un trastorno de la personalidad, como alguna vez me explicó. Podemos hablar de alteraciones psicológicas, entre ellas están los celos, la baja autoestima, que probablemente esta persona sufra de baja autoestima, inseguridad, también cierto nivel bajo de tolerancia a la frustración. Por eso es que no podía aceptar que ella no llene esas expectativas que él pensaba. Estamos hablando de un cuadro bien complejo, porque hay que tener en cuenta su historia vital. Esa historia vital poco y nada conocemos. Conocemos más bien del hecho para acá, pero no lo que sucedió durante el transcurso de su vida, que nos puede dar muchos datos. Lo de la madre que albergaba mujeres en condición muchas veces de desproporción, por decirlo así, en la sociedad, es decir, madres solteras, trabajadoras del sexo. ¿Eso pudo haber influido? Por más de que la finalidad de su madre haya sido el de rehabilitarlas, como fue un término que aparecía en ese cartel de la casa. Tendríamos que saber exactamente cuál era su actitud ante estas mujeres, cómo actuaba él, cómo reaccionaba él, si era una persona ya con ciertos prejuicios hacia ellas. Si le molestaba o no. Si le molestaba o no, o si realmente se mostraba empático ante ellas. Esa falta de empatía habría que ver si es que ya se dio cuando él era más joven, o en su adolescencia o niñez, o no. Es importante tener ese dato, ya que se dedicaba a eso la madre. Ahora, signos psicopáticos, ¿usted nota o es muy prematuro hablar de esto? Es muy prematuro, porque para hablar de psicopatía un solo hecho no hace la estructura. O sea, un solo hecho no nos puede dar un cuadro clínico, aventurarnos a decir. Lo que pasa es que la gente de repente quiere escuchar
psicopatía, quiere escuchar de celopatía también, pero para eso tenemos que realizar un análisis más detallado y poder decir, sí, hay rasgos psicológicos probablemente alterados, por eso es que él llegó a este desenlace, ¿verdad? Terminó con la vida de esta joven. Ahora, el de matar y luego quemar el vehículo es como agravante a lo que pudiera ser eso que usted dice, una distorsión en la personalidad. ¿No podría mostrar, digamos, ese signo o no? Podría haberse asustado, quiso borrar sus huellas, no sabemos si estaba imitando algún otro o algún crimen que vio, porque ahora tenemos al alcance de la mano un montón de información, pudo haber sido eso también. O sea, habría que hablar con él, hacer una entrevista bastante profunda y poder sacar muchos datos que nos van a ayudar a poder categorizarlo, ¿verdad? Porque es muy diferente, o sea, es muy importante saber realmente y tener más elementos para dar un diagnóstico. Así nomás es difícil. Muchas gracias, licenciada Alma Segovia. Vamos a hacer la última pausa en la escena del crimen y al volver podríamos decir que en esta vez sí tenemos un cierre para esta historia. Y quizás esta sea la forma de cerrar. Muchas cosas aún pueden pasar, pero sí podría ser un primer final para esta historia de Natalia. También para la vida de Ulises. La ratificación de la condena a 30 años por parte de un tribunal. La condena. Tras años después del crimen, finalmente Ulises Eliseo llegó al banquillo de acusados el lunes 21 de diciembre del año 2021. El Tribunal de Sentencia, integrado por los magistrados Javier Zapena, Liz Ramírez y Leticia Fracci, lo sentenció a pasar 30 años en prisión. Tanto la Fiscalía, representada por Liz Recalde, como la abogada querellante Edelira Álvarez solicitaron para él la pena máxima impuesta, pero además 10 años más por medidas de seguridad. En el juicio oral quedó probado que el operador de radio, tras disparar a Natalia, la encerró en el vehículo y arrojó la llave. Posteriormente, mientras la joven agonizaba en el rodado, arrojó combustible sobre el coche y prendió fuego. Además, escapó a Buenos Aires, donde estuvo 4 días hasta el 15 de abril, día en que retornó a nuestro país para someterse a la justicia. En marzo del año 2022, el defensor público de Ulises, el abogado Hugo César Jiménez, apeló la sentencia argumentando que fueron violados el principio de inmediatez, la cadena de custodia, el control probatorio y la aplicación de la sana crítica por parte del tribunal. Según el abogado, la sentencia adolecía de varias causales de nulidad, por lo que solicitó la absolución de Ulises o, en consecuencia, que se realice nuevamente el juicio. Sin embargo, el 17 de agosto del año 2022, el Tribunal de Apelación Penal de Central confirmó la pena a 30 años. Los camaristas María Teresa González, Fabriciano Villalba y Lourdes Cardoso de Velázquez del Tribunal de Apelación Penal número 1, Sala Central, concluyeron que no existía causal de nulidad alguna sobre el fallo en primera instancia y que el hecho quedó probado en el juicio oral y público. ¿Alguna vez Ulises intentó contactar contigo después de eso? Sí. Cuando yo llegué hasta Clorinda, le esperé allí porque la condición de que él se entregue era que yo le espere en la terminal de Clorinda y yo sea la que le baja a él del vehículo. Cuando yo llegué allí junto a él y nos encontramos en el colectivo, le dije, ¿sabes qué? Discúlpame, tengo que esposarte, ¿verdad? La primera disposición como medida de seguridad y protección, tengo que esposarte y yo te voy a acompañar. Ya el personal de investigación de delitos estaba con nosotros y llegamos hasta allí, ¿verdad? Una vez que él fue remitido al penal de Emboscada, él se comunicó conmigo, me pidió ir a hablar con él en el penal, pero por una condición dentro de mi disciplina y también ya que el hecho para nosotros policialmente estaba cerrado, mientras no tenía él una condena, poco o nada podía yo aportar a él
solo lo que le hacía por teléfono era recomendarle que siga con su tratamiento psicológico, si tiene medicación específica o medicamentos especiales, que tome su medicación ahora. Cosas que le decía, pero desde lejos. Ya irme hasta allí no, porque el proceso ya no estaba en las instancias policiales. Generalmente contacto con los ex compañeros de él, ¿verdad? Y una vez que él fue condenado, pregunté cómo él estaba. Me dicen de que él está consciente, resignado y sobre todo tratando de tener una buena conducta dentro del penal para ver si no tiene una condena más corta de la que está teniendo, porque tiene 30 años más 10 años de medida de seguridad. Entonces lo único que nosotros le instamos desde acá por algún amigo es: Uli, portate bien, toma tu medicamento, hace tus consultas, portate bien. Eso es lo que siempre estamos tratando de decirle, y sobre todo que ocupe su tiempo. El estar mucho tiempo, el ocio no trae cosas buenas, y más en una persona que tiene dentro de sus pesadillas en la condición en la que está y lo que hizo sobre todo. Es un hecho que marcó la vida de muchas familias, y sobre todas las cosas poner un poco énfasis el tratamiento psicológico y psiquiátrico de las personas muy vulnerables. Llegamos lastimosamente a estas situaciones. Si bien la vida de Natalia Silveira es imposible de recuperar, sí siempre decimos de que los programas que hacemos van a la memoria de esas víctimas. Y este es uno de ellos. Y para subrayar lo siguiente: nadie es absoluto dueño y nada es excusa para sacarle la vida a una persona, sea cual sea la manera en que uno vea al otro. En este caso, Ulises tenía un error de percepción sobre las cosas, notablemente algo de su niñez, su desarrollo emocional influyó para desarrollar ese tipo de percepciones, y lastimosamente Natalia fue su víctima. Vaya en la memoria de ella y su familia este programa, buscando de alguna u otra forma no olvidar casos de este tipo. Ponemos fin a esta historia, y obviamente invitándoles a ver todos los capítulos de Escena del Crimen siempre en YouTube, en el canal de Unicanal. Y nos reencontraremos siempre los martes de la próxima semana.